Cuando lo vi entrando al aeropuerto de Incheon, estaba tan brillante que me sorprendió. Yo solía ser así. Era distinto a lo que recordaba. Creía que solo podría sobrevivir en el drama, pero ¿de verdad podría vivir aquí? ¿Por qué era así antes? No lo soporté tanto. Objetivo. También, solo los hombres. Aunque lo hicieran, pero... En ese entonces, cuando vine a Corea, todavía recuerdo claramente el calor que hacía. Incluso ahora lo recuerdo. Lee Jung-gi es un actor que persigue sus sueños y se esfuerza constantemente siguiendo su propio camino. Cuando vine a Corea por primera vez, ¿no debería haberme adaptado y mezclado con la gente de mi alrededor en lugar de destacar tanto? Vi la televisión coreana por primera vez. Estaba viendo la telenovela Amor sin barreras y experimentando la cultura surcoreana y me sentía muy diferente. Al principio no entendía bien por qué era así, era demasiado... Gradualmente me fui abriendo y sintiéndome menos extraña. Así es, incluso el idioma. Al llegar a Corea todo era distinto. El idioma, la cultura, la comida. Incluso el aroma de los alimentos me parecía extraño al principio. Entonces, ¿cómo fue para mí probar la comida coreana por primera vez? Yo... No podía comer handongan y el doenjang me sabía muy fuerte. La comida tradicional coreana tiene sabores muy intensos y así me parecía a mí también. sí tenía buen sabor. No podía comer la comida del Servicio Nacional de Inteligencia coreano. Solo yo, por eso. Solo yo. Cada vez que comía el olor era demasiado intenso. Arroz, el arroz. Como tenía mucho sabor, lo mezclaba y lo comía. El kimchi y la salsa de soja fermentada eran demasiado fuertes. Así era. Por eso. Siendo tan sensible como pensaba, esto tiene sentido. Por eso me sentía tan incómoda. ¿Por eso? Esto. Así es como los nervios de las personas están tan conectados. Así es, Yeminhan. Así es. En ese entonces, Han Dong-an seguía buscando Danjangmok, Baekmok y Banana Wu. Incluso después de comer eso me sentía tan enferma que no podía comer nada más, ni siquiera frutas o pan. Pero después de un tiempo, poco a poco, pude volver a comer. ¿Así era la comida? Uno debe escuchar y aceptar lo que le dicen, pero a veces, por el tono de voz, puedes sentir si es sincero o no. Por eso, en realidad, si tienes muchas experiencias con esto y lo comes, puedes comerlo, pero... Así, hablando de esto aquí, es como... Banchan, salió bien eso. No lo he probado en el norte. Como es comida, es difícil. No existe en Corea del Norte. No, era algo muy extraño, pero cuando lo probé tenía un sabor muy peculiar. Por eso pensé, en Corea debo probar de todo. Por eso el tofu lo comí muy bien y cuando teníamos sopa también había ese tipo de aroma. En la Asamblea Nacional nos cuidan bien, pero al salir la situación es completamente diferente. Ni siquiera podrás comer, sí. Cuando estaba en la cárcel me decían que comiera bien. Algunos comían mucho por estrés, pero yo no podía comer tanto. La comida no me entraba bien, sí. Y la pizza solo un par de veces. Algo así. Sale en la tele, pero ¿cómo puedo comer algo que solo se ve bien? Pensé, voy a intentarlo al menos una vez, voy a intentarlo también. Pero, como era de esperarse, no era la sensación que imaginaba cuando lo probé, así que rechacé todo desde el principio. Las personas que lo habían probado antes lo comían más y mejor, ¿y ahora cómo es? Ahora no tengo apetito, así que no puedo comer. Ah, claro, ahora. Si me dices que coma comida que no me gusta, no puedo. No puedo comerla, no puedo. De verdad, no puedo comerla, no puedo. Pero la comida coreana no me gustaba mucho. Pero igual ahora vivo en Corea del Sur. ¿Cómo lo hago? Simplemente... La verdad es que nos sentíamos un poco fuera de lugar, ¿sabes? Por un momento... Sentía que era así realmente, esa sensación. Sí, así es. Lo sentí de verdad, todo era tan nuevo para mí. Cada camino y lugar al que iba era completamente diferente. Honestamente, durante las 24 horas del día, este garot nunca se detenía. Verlo me hacía sentir preocupada y ansiosa, sentada en casa, escuchando el sonido de sus pasos apresurados. Éramos 9 personas. En aquel tiempo, observábamos el exterior y los vehículos circulaban todo el día. Papá, ¿crees que podamos sobrevivir aquí? Cuando veo a papá mirando afuera, pienso que aquí la gente no tiene días fáciles, pero si vivimos con esfuerzo, personas como nosotros pueden salir adelante, y aunque a veces caigamos, podemos levantarnos de nuevo. No es eso. En ese momento, si puedes controlar bien tus emociones difíciles, si puedes manejar bien la tristeza, por eso fue tan conmovedor. Verlo en la vida real es algo completamente distinto. ¿Podré algún día hablar de esto aquí con naturalidad? Y luego el camino largo. Estaba tan agotada que apenas podía caminar 100 metros el primer día, pero fui aumentando poco a poco la distancia hasta 1000 metros y así llegué aquí. Repetí eso una y otra vez. Repetir eso me hacía sudar aún más. Sigo viviendo aquí,
¿Crees que seguir repitiendo esto sin poder recorrer la distancia me ayudará a mejorar? Y luego, cuando bajábamos la colina, veía a la gente agarrarse de la barandilla y bajar con mucho cuidado, pero como no sabíamos cómo hacerlo, solo nos apoyábamos y bajábamos. Así era como lo hacíamos, y cada vez que veía eso, sentía que había muchas cosas que aún no sabía. Entonces, hice ese tipo de cosas con el señor Abonim. No, no fue así. Yo fui primero, yo deserté primero, y mi papá en ese entonces era el jefe de la Administración Nacional. Jefe de la Administración Nacional. En la Administración Nacional, por eso recibió la confianza del jefe. Lo hizo muy bien. Pero yo también... Me enviaron a la Universidad de Educación, pero honestamente tampoco es nada especial. No es diferente a otras universidades, solo cambia el nombre. Por eso nuestra ABOG Sachonuna Nampioni... El Jumol Giro. No, no es así. Nuestro primo político, Kim Jong-suk, fue subdirector en la Universidad de Educación. Subdirector. Fue subdirector. Por eso, si lo piensas ahora, no fue nada especial. Así que cuando alguien dice algo en contra, todo cambia. Por eso ahora pienso así y actúo de esa manera. Entonces, nuestra Abeoji, como yo solo fui a la universidad por 3 días, Abeoji fue directamente a preguntar por mí al director a... ¿Corea? ¿Así de fácil? ¿Yunasi dijo que sí? En ese momento debía entregar mi solicitud universitaria, pero la dejé y vine aquí. ¿Por qué lo hice? Yo también estaba nervioso. Por eso me alejé del drama durante un año. En ese momento eso... Jung-gu se presentaba repetidamente sin mencionar un nombre famoso o algo especial. Así es como es. Como lo vi, esto se convirtió en una educación y luego regresé y eso me hizo seguir soñando. Por eso, al principio no lo entendía y me sentía abrumada, pero todo eso era el drama de Eve. Incluso ahora que lo pienso, estoy segura de que era una niña muy inocente. La actriz Jang Dong-geon, quien interpretaba al personaje Bae Eulmi, me impactó por su gran belleza. ¿Tú? Me gustas. Chaerim es reservada como yo, y tú eres como Hye Sang-nim. Siendo así en casa, no podemos llevarnos bien. Si haces esto, no aceptarás mi corazón. Es Jangmyeon, por eso... El hombre no acepta su corazón. Se queda en casa escuchando música femenina y compartiendo cosas, pero reprime sus sentimientos. A esto le llaman push and pull en Estados Unidos. Ahí fue donde recibí el mayor impacto. Para calmar su corazón, se mudó a Estados Unidos. Con el corazón herido pudo partir a Estados Unidos. Pero cuando veo esa escena, ahora que veo ese personaje, me da pena, como si estuviera triste. Oye, ¿por qué estás ahí? Oye, ¿cómo es que ahora estás ahí como si fueras una recomendación de algo que está herido y no recibiste el reconocimiento de tu país y te fuiste a Estados Unidos? Así es. Lo dije, por eso. Así era Nam Joseon siempre. Por eso. Tú ya lo sabías, eres Nam Joseon, así que quieres hacer todo, y si quieres entrar, entras en todo. No pude salir de la entrada de Chongbachi, pero tú sí. Eso es. Por eso... Ah, sí, por eso creo que la razón por la que vas a Estados Unidos no es para representar a tu país, ni porque seas una persona nacionalista, ni porque quieras ir solo, sino porque simplemente tienes el corazón inquieto. Recibí mi primer shock cuando íbamos a la iglesia y nos acercábamos al altar. Nos decían, por favor, inclinen la cabeza. Pensé, hay reglas como estas en la iglesia. Y otra cosa es que decían que vivían justo al otro lado del arroyo Cheongyecheon. Incluso al leer libros sobre pobreza y miseria, no me enseñaron a valorar la vida de un perro, ni a sentir lástima si veía a uno muerto en la calle. Así fue como me educaron. Pero cuando recibimos el 400 y supimos sobre el drama, esto de Moonhee OK, esto es La distancia del amor de Nam Sul-myeon. Era una canción antigua. El título no me viene a la mente, pero cuando escuchaba esa canción en ese entonces, la distancia era diferente. Lee Dil-wan-jun. Canciones de los años 50 y 60. Cuando escucho esas canciones. Pero la música de Moonhee OK es mi radio musical. Así es, pero... Ya ves, parece que es algo famoso. Eso es. Y... Las chicas iban a las tiendas de cosméticos coreanos y compraban cosas. Así que en ese entonces estaba muy animado. Ay, eso... La gente entraba directamente por un estrecho callejón famoso, lo cual era problemático. Había muchísima gente. Así entraban y salían, pero los dueños de las tiendas de la zona no me detenían. Emocionada tomé el 400 y corrí a casa para mostrárselo a mi papá. Yo estaba asustada. Pensé que era drama, pero no lo era. Papá, nunca había escuchado algo así antes, no sonaba como una canción extranjera. ¿Puedes escucharla una vez? ¿Por qué, papá? Como estaba en la unidad especial, sabía bien la situación. Papá siempre decía que había muchas historias claras y famosas en la distancia. Nuestro papá, preocupado por nuestro bienestar, nos decía que si veíamos algo así, debíamos avisar de inmediato a la comisaría para estar seguros. Así era él. Porque hay demasiada gente... Por cierto, ese Hyun está muy callado. ¿Es aterrador que lo digas así de frío, Pyo Hyun?
Por cierto, Jeon, Yo me sentí herida por esas palabras. Oh, claro que sí. Muchas personas ahora están viviendo como autónomos, manteniendo su distancia y no interfiriendo con los demás, simplemente viviendo a su manera. Al ver eso, yo también quiero vivir así. Antes creía que si venía sin permiso me atraparían y castigarían, por lo que tenía miedo. Aún así, fui a la construcción y permanecí ahí 7 horas. ¿trabajé duro? Sí. Trabajaba llevando ladrillos y mezclando cemento. De repente me pregunté, ¿por qué estoy haciendo esto? Por eso, por favor, llamen a mi papá. Por favor, llamen a mi papá. Entonces, mi papá es el director de la Supervisión Nacional, así que si lo llaman, él vendrá de inmediato, ¿de acuerdo? Y luego... En ese instante me sentía muy orgulloso. Cuando lo vi, esas personas querían entrar con libertad y confianza, pero nosotros, como si fuéramos diferentes, nos sentíamos inseguros y no podíamos entrar bien. Cosas así comenzaron a acumularse gradualmente. Eso fue el comienzo de mi determinación de rebelarme. Tengo miedo. Entonces, en ese momento, ¿las personas que veían los dramas coreanos tan abiertamente no eran castigadas? Por eso ahora tengo curiosidad por eso. No quiero vivir con dudas en mi corazón. La mayoría de los norcoreanos creen que Corea del Sur es pobre y está peor, pero cuando llegué allí para ser actriz, vi en la televisión que era diferente a lo que decían en el norte. Yo soy ese caso. No me rendí y seguí intentándolo. Oh, y desde ahí, Ahora, si paso la puerta de Kimchi así... esa casa no parece la casa de la familia Kimchi, pero ¿Qué? es la casa que va a vivir Eojeon cuando se case. La escuela. La escuela es como si simplemente caminaras derecho y vivieras así, pero como es la escuela, ¿no crees que deberías cambiar a China? Al principio solo iba y venía. En ese entonces, Sasa estaba haciendo actividades. escuchaba a la gente, entraba, salía y hacía cosas sin sentido. La familia de Gane se mudó al exterior y, siendo como eran, pudieron vivir bien sin problemas. Por eso, ¿quién se atrevería a escribir algo malo? Nadie se atrevería ni siquiera a pensarlo. Entonces, cuando recibí la investigación del Ministerio de Economía, si escuchaba que esta niña venía, me decían, por favor, comunícate con nosotros primero. Así que sí, pero no había manera de contactarla, así que así quedó. Pero nunca me contactó. ¿No vino? No sé exactamente qué preguntó, pero fue muy amable al hablar conmigo, así que yo también la escuché sin sospechar nada. Por eso me sentí tan frustrado, así que... Después de ver un drama, decidieron huir de Corea del Norte. Incluso cuando recibí una investigación del gobierno, no fue porque quisiera, ni porque tuviera voluntad propia. Lo que estás diciendo ahora no tiene nada que ver con que yo haya escapado de Corea del Norte por un drama, ni porque alguien me haya persuadido, ni porque me haya puesto en peligro por una amenaza de bala, ni porque haya sido forzada a hacerlo. Recordé que mamá siempre me decía que cuando tuviera dificultades rezara a Dios, así que el pastor me animó a hacerlo. Lo entiendo, ¿cómo no podría? Pero aún así... Yo también vine a Corea del Sur de esa manera. Park Geun-hye, la presidenta Park Geun-hye, también oró y fue así. Así que si te aferras a una cosa, por eso yo también digo esas cosas. ¿Hay personas que se han adaptado bien en Corea del Norte? ¿Deberíamos decir que tienen coraje? Si lo digo honestamente, al principio parece fácil, pero hay personas que se quedan atrás. Hay muchos norcoreanos que han escapado de su país arriesgando sus vidas, aunque también hay quienes lo han hecho sin mucho peligro, pero son menos. También escapé de Corea del Norte por motivos similares. Pero, Escapé de esa manera y mi papá fue capturado por la policía de seguridad solo 3 días después. Se lo llevaron de inmediato, luego llegó mi hermana Yuna. Después de 3 días... Después de 3 días la señora Aba. Tras la ceremonia debemos reunirnos en casa, pero aún no hay noticias. Nuestra señora Aba no ha dicho nada, así que estoy algo preocupada. No me despedí de él y así quedó. Al salir me despedí en silencio, escuchando solo a mi mamá decirme, vete, no hay futuro para ti en este país. Pero por eso, cuando llegué a Corea del Sur, Si querías hacerlo tenía que ser así. tenía que haber algo más, y sí lo había. Así es. En ese momento, cuando vi el drama, la hermana de Kim Nae en la casa estaba sentada junto a la ventana mirando hacia afuera. Por eso, Vi a Kim Nae y no dije nada, solo pedí al comandante de la Guardia Fronteriza que me presentara a alguien. Por eso terminé saliendo con el comandante y a veces recibí dinero. En ese momento así es como sucedió. así era esa época. Por eso, por un tiempo sí, conocí a alguien en la secundaria, así que tenía a esa persona en mente. Me presentaron, así fue como conocí a esa persona y yo fui muy directa con él. ¿Cómo se llama el comandante de la compañía? Seon Seung-min, saldré de la unidad en 2 meses. ¿Cuánto más cree que tarde? Se lo preguntó directamente. Lo hice. Por eso fui a ver. Sí, esto está bien, sí, entonces, como es así, yo debo irme. ¿Dónde estaba el dinero? ¿El dinero? Abuji, hoy recuperé 1.200.000 won. Desapareció. En ese entonces, nuestro Abuji era el director de la Supervisión Nacional, por lo que ni siquiera podíamos soñar con asistir a la ceremonia de graduación de Gaeonbor Yondan. Hay demasiadas cosas raras.
También existe una Oficina Nacional de Supervisión que vigila a los funcionarios de alto rango. Sí, así es. En el norte puedes plantar árboles, ir y venir, y la Oficina de Supervisión Nacional controla el tráfico, permitiendo recibir muchos regalos. La Oficina de Supervisión Nacional es así. Por eso el señor Abonim recibió muchos sobornos y mucho dinero, pero después de recibirlos, tomó el dinero y huyó a Corea del Sur. En ese momento, En ese tiempo, la Oficina de Supervisión Nacional controlaba todo: tierra, montañas, ríos y cielo, así que tenían gran poder y hacían lo que querían, por lo que recibían y repartían muchos sobornos. ¿Hacían ese tipo de corrupción? La Oficina de Supervisión Nacional también supervisaba cuando cultivaban campos de roza. eso es lo que hacían en realidad, La Oficina de Supervisión Nacional los vigilaba estrictamente. como una red de pesca. Chicos nuevos, así es como funciona en realidad. En el norte no hay peces, aquí tampoco hay redes, así que no hay forma de pescar. El norte ya no es una sociedad de pesca, por eso no hay forma de pescar. ¿Cómo se supone que vamos a vivir así? Cuando estaba en la cárcel, me daban dinero para sobrevivir, pero después de salir, si volvía a pedir dinero, me preguntaban cuánto tiempo más iba a seguir así que... Mira, si le pides dinero al comandante de la compañía, te lo da fácilmente. Esto es para conseguir 20.000 won. ¿Cuánto crees que podrías conseguir si lo intentas? Tienes una buena reputación, así que aunque no puedas hacerlo, si pides 50, tienes que recibirlo. Cada vez 50. En ese momento pensé que pedir 50 era demasiado, pero entre los que estaban allí había personas que simplemente daban el dinero sin preguntar. Aunque no te dieran dinero, lo daban. Sí, también era posible cruzar el río, pero yo no podía. De esa región. No es una persona. Y además, si cuesta 500.000 solo 50.000, así es como funciona. Así que, al final, si sigo así, terminaré perdiendo 10 veces más. Así que yo... La herencia de nuestro padre no se dividió equitativamente. Así fue como... Y luego, después de eso, nuestro papá fue arrestado en solo 3 días. ¿Cómo pudo pasar esto? Teo Sheolgu. Pero aún así... Ahora que estamos aquí es cuando empieza la pelea. Yo directamente... Buyara, ¿cómo puedes ser tan valiente y ver el corazón del jefe tan de cerca en la casa? Seguí a mi hija y vine aquí. Esto... Ahora, porque es así. Nuestra abuelita siempre decía que si sigues comiendo mucho, te vas a volver demasiado gorda. Así que aunque yo decía que no quería comer más, ella seguía dándome comida. Decía que ahora que estamos pasando tiempos difíciles hay que comer lo que se recibe, así que así crecí. Pero ahora, si nuestra abuelita se va, yo no tengo a nadie más en este mundo que me cuide como ella lo hacía. Como era una niña de buen corazón, guardaba y escondía la comida que me daban en casa. Luego, cuando mi hermana mayor iba a la universidad, yo también quería seguir su ejemplo para poder ir como ella. Pero aún así siguió aguantando. Era como esperar dulces, pero no podía dormir bien. Si me desvelaba me sentía peor, y así era. Pero ahora, afortunadamente, nuestra abuela Kim también está a salvo. Sí, Kim An-jong-won. Cuando lo hacía, los compañeros de Kim A-beo-ji venían a buscarlo y estaban ahí. En ese instante observé que todas esas personas estaban alineadas. Por eso. Después de 32 días, Aba se fue. Lo liberaron por buen comportamiento. Eso fue el 15 de abril, yo el 2 de marzo. Salí ese día, así que... Abeoji tomó ese vuelo y salió de China. Onja, onja. 이러더니 está South. 아무도 모르게 나를 붙잡아. Intentó tener silencio. 아빠는 Yo también conocí a alguien en China en ese periodo. sabía que estaban en China. Yo no tenía ninguna relación con ese lugar al que iba. Esa persona era china, pero también estaba Xiang Miabaji. Si Xiang Miabaji era de otro lugar, entonces Abaji era el chamán de nuestra aldea. Ayungi, pero... Cuando esta persona se alejaba de la casa, vivía fuera durante unos meses y luego regresaba. Pero eso... Amy Oberg mencionaba que antes vivía cerca de Corea del Norte. Al hacerlo, gesticulaba con las manos. Cuando llamaba a China, la llamada se cortaba. Por eso. Cuando mi papá necesitaba algo, sacaba la batería del auto o del teléfono satelital para hacer la llamada. Cuando mi papá me llamaba, yo le preguntaba su número telefónico. ¿Lo haré? ¿Por eso, por ese camino? Por eso bajé y ese auto estaba estacionado en la calle principal. Así que lo moví para salir. Ah, eso... Luego, el 15 de abril, al ver a mi mamá, salí por la salida de emergencia. Abuelo salió temporalmente. Intentó ir a Japón, pero no pudo salir. Quiso salir de China, pero no pudo. Por eso papá no sabía. Claramente no sabía nada, así que... Lo sabía. Por eso atrapó al papá de Jiang Mi. ¿A dónde vas? Yang Nim siempre comienza hablando así, pero ahora debes decir algo diferente, no lo de siempre. Nuestra casa está en la carretera actualmente. Porque teníamos que irnos, por eso Nam Yosun se fue así. Y por eso nuestra madre está tan enferma. Nuestra familia ahora... ¿De verdad así fue? Supongo que nos quedamos en la línea de la independencia, pero nuestra familia estaba completamente de acuerdo con eso. Pero mi papá era una excepción. Los soldados especiales pueden sobrevivir en situaciones extremas, a diferencia de otros soldados. Eso pensé en ese momento.
Era soldado y me sentía satisfecho con solo alimentar a mis hijos y darles pan fresco. Cuando conseguía carne de vez en cuando me sentía aún más feliz que los demás. Vivía con ese orgullo. El cerdo es solo cerdo, nada especial. Lo comemos cuando no hay otra opción. Se puede comer en cualquier momento. Por lo tanto, la carne de res y cordero se puede consumir en todo momento.